sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa semanal de estudio bíblico titulado Un mensaje para ti. A lo largo de los últimos programas, en esta última etapa de programación, estamos estudiando de una forma expositiva y sistemática la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. La primera de las conocidas como mayores, escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo, en su tercer viaje misionero desde Éfeso. También sabemos que esta iglesia fue establecida por el apóstol unos años antes, 4 o 5 años antes, en su segundo viaje misionero. Corinto era una ciudad que pertenecía a Grecia, donde hoy sigue ubicada en el mismo lugar donde está la Grecia actual. Estamos tratando de estudiar la Biblia en una forma detallada, detenida, cuidadosa. Estamos tratando de extraer el significado de los versículos en una manera en la que entre ellos mismos se entrelazan y se relacionan. Siempre digo que es muy importante coincidir con la intención del autor. Es muy importante tratar de comprender la razón por la cual el autor escribe. No es capricho del autor inspirado, es el capricho, es la voluntad soberana del Dios que lo inspira. Siempre tendremos en cuenta y es muy importante recordar las palabras que el propio apóstol Pedro nos enseña en su segunda epístola, en el capítulo 1, a partir del verso 19, donde nos dice que tenemos también, es añadiendo a los fundamentos que se nos están enseñando relativos a Cristo humanizado, la propia voz del Padre, declarando, reconociendo, señalando, distinguiendo al Hijo amado. Y ahora dice, tenemos también otro fundamento importante para los cristianos de todas las épocas, la palabra profética más segura. Aquí se está refiriendo al conjunto de las Escrituras, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, nuestra dirección, nuestra intención en cuanto a nuestra actitud de atención debe de ser constante. Aquí se nos está presentando la metáfora de una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro. Podemos ver las parábolas de Jesús en el capítulo 15 de Lucas, donde en esa parábola maravillosa de la moneda perdida vemos cómo se enciende una luz para poder encontrar esa moneda. La Iglesia es la luz de este mundo. Cristo es la luz de este mundo. Y los cristianos
únicamente podemos proyectar esta luz cuando realmente somos el reflejo de aquel que vive en nuestros corazones, cuando constantemente estamos enfocados sin ningún tipo de estorbo ni de distracción a la verdad de Dios. Claramente esta luz es la luz del Espíritu Santo que ilumina las verdades de las Escrituras. Esta metáfora nos presenta la Biblia como esa luz que es lumbrera a nuestros pies, como dice el salmista. Por lo tanto, nuestra actitud en cuanto a la intención de atender tiene que ser constante hasta que ese lucero, que aquí es otra metáfora, que está representando, que está enseñándonos a Cristo, salga en vuestros corazones. O sea, realmente cuando ese momento en el que Cristo regrese, manifestará la verdad de los creyentes que vivan en este mundo para ese tiempo y, por supuesto, la esperanza manifestada de todos aquellos que serán levantados de sus tumbas en su regreso. Entendiendo primero esto, y aquí tenemos la clave de lo que queríamos enseñar a la hora de estudiar en una forma seria la Biblia, que ninguna profecía, ninguna verdad, ninguna interpretación escritural es de interpretación privada, particular. O sea, yo no puedo pensar yo no puedo creer que el escritor dice, bueno, entre otras cosas dice, adaptar a mis propias ideas. Esto es deformar por completo y es dañar el oído de aquellos que nos escuchan. No debemos obviar y olvidar que fue el apóstol Pablo, escritor de la epístola que es objeto de nuestro estudio, quien enseña en su última carta, ya a punto de ser sacrificado, en el último capítulo 4 de la segunda epístola de Timoteo, dice claramente, porque viene un tiempo cuando las personas no sufrirán la sana doctrina. O sea, aquí la palabra sufrir es mantenerse en pie ante la verdad con una actitud insolente, irrespetuosa, despreciativa, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, se predicará la Biblia de acuerdo a los deseos y a las necesidades interesadas de los seres humanos. Y esto tendrá un efecto devastador porque apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos, lo cual será la causa de la ruina espiritual de oyentes y de predicadores. Por eso Pedro nos está enseñando la importancia de practicar una buena exegesis, practicar una buena hermenéutica, practicar una buena homilética, presentar la Biblia en una manera sistemática, bajo un sistema correcto de estudio, englobando todo el contexto de las Escrituras con todo su significado. Para nosotros hoy tenemos una cierta ventaja de los cristianos del primer siglo. Ellos no tenían una teología sistemática agrupada como nosotros tenemos. Tenemos mucha literatura buena a la cual podemos echar mano y que nos facilita el estudio de la palabra. Estos recursos no lo tenían los cristianos en el primer siglo. A la hora de agrupar, la teología estaba en una forma bastante difícil de comprender y de alcanzar. Por eso muchas veces eran presa y eran objeto de los ataques de los pensamientos sofistas y gnósticos, que traían evidentemente pensamientos e ideas contraescriturales. Bueno, nosotros hoy podemos dar gracias a Dios que podemos reunir la palabra en una manera sistemática y tenemos mucho material que nos ayuda a nuestro estudio. También en una forma expositiva, o sea, trayendo claramente a luz, exponiendo, poniendo en alto lo que un contexto quiere enseñarnos. Por supuesto, es algo importante. Debemos de tener una buena teología bíblica, una buena teología histórica y una buena teología dogmática. Todo esto es fundamental a la hora de hacer y elaborar un buen trabajo para presentar a otros. Entonces vemos que nunca la Escritura, nunca la Biblia es de interpretación privada.
Y da una razón, porque nunca, y aquí otra vez la palabra nunca vuelve a salir, y está enseñándonos que nunca hubo una intención de Dios de que la Biblia fuera tratada en una manera incorrecta, sino que los hombres de Dios que escribieron no fueron por una voluntad propia, fueron inspirados, no tuvieron ideas propias, sino que fueron inspirados. Aquí el verbo griego feró, soplados, cargados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos ante estas verdades, tenemos que ser tan respetuosos y tenemos que ser tan cuidadosos y delicados a la hora de presentarnos delante de un micrófono, de un púlpito, a la hora de enseñar a otros lo que la palabra de Dios nos enseña. Siempre tenemos que ser guiados, aclarados, bajo la luz del Espíritu Santo. Ahora mismo tenemos la palabra profética más segura, a quien hacemos bien estar atentos como esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Bueno, vamos a introducirnos al texto que estamos leyendo con su contexto, y hemos terminado el último programa en el verso 17 del primer capítulo de la Epístola a los Corintios, y vamos a ir avanzando un poquitín hacia adelante, si Dios nos permite. Dice así el verso 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ya vamos a ser introducidos al tema principal que Pablo va a estar debatiendo con esta iglesia. Vamos a ir exactamente al asunto que ocupa la preocupación del apóstol. Pablo no está tratando de hacer un contraste entre los sacramentos y la predicación. Pablo no está tratando de sencillamente defender ciertas exposiciones relativas a la retórica o a la forma más sabia o menos sabia expresada. Para Pablo lo importante es el abandono de la esencia. Para Pablo lo importante es el abandono de los fundamentos bajo otras disculpas. Como digo, posiblemente estamos ante un asunto de gran importancia, cuando la Iglesia, uno de los argumentos más apóstatas posiblemente de la Iglesia a lo largo de la historia, ha sido exactamente eso: anteponer los ritos a la propia verdad. Y eso es un error bastante importante, y es un error que debemos de considerar en cierta manera muy detalladamente, porque podemos traer un poco a corazón o a memoria las contradicciones que los fariseos expresaban a Jesús para oponerse a la propia verdad que él predicaba. Por lo tanto, cuando estamos ante estos asuntos, tenemos que considerar también la propia vida que nosotros vivimos y el trato que damos a todo lo que en la Iglesia es importante. Pero nada es más importante que la sabiduría de Dios expresada en la cruz de Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetir, a veces podemos estar ante uno de los errores principales de la propia Iglesia a lo largo de la historia, que es anteponer los ritos a la propia verdad. Bueno, como venimos diciendo en el último programa, aquí ya se nos está abriendo un espacio de estudio donde Pablo ya va a introducirse a un debate importante que relaciona lo que él va a presentar evidentemente con la causa de esas divisiones que él denunció ya en el versículo 10, esas contiendas, esos cismas, esas facciones
que en cierta manera despreciaban, desplazaban a aquel que no estaba dividido, que era Jesucristo, aquel que había sido crucificado por ellos, que era Jesucristo, y aquel en el nombre de quien habían sido bautizados, que era Jesucristo. Por eso, en el verso 18 ya nos va a enseñar, porque la palabra, el logos de la cruz, en claro contraste con la sabiduría de palabras que aquí en el verso 17 se nos presenta en una forma negativa, en una forma peyorativa, en contraste con la cruz de Cristo. Entonces aquí lo que Pablo nos va a enseñar es que la palabra de la cruz es necedad. Aquí el término moría es locura, estupidez, idiotez, tontería a los que se pierden. Y aquí, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí podemos ver el efecto salvífico, el dunamis, el poder expresado, la sabiduría expresada por Dios a través del Hijo con su muerte y con su resurrección en la cruz, evidentemente, y el poder de la predicación y de la exposición del mensaje, que es la salvación de los hombres de todas las épocas. Más adelante estudiaremos un poquitín este verbo, pierden y salvan en su tiempo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, citando Isaías 29:14, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí tenemos dos textos del Antiguo Testamento, Isaías 29:14 y Isaías 44:25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes otra vez por la locura de la predicación, por el mensaje del Evangelio, por la palabra de la cruz. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, términos que estudiaremos más adelante, más detenidamente, para que, como está escrito, el que se gloría, el que se jacta, el que sienta algún orgullo por algo, realmente gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, este sería el contexto en el que nos introduciríamos, aunque algunos comentaristas lo alargan hasta el versículo 12 de este capítulo 2, y algunos van un poquito más allá del capítulo 4. Pero yo creo que este versículo 5 de este capítulo 2 nos da un contexto, creo que bastante correcto a la hora de encerrar lo que estamos estudiando de esta primera epístola. Bueno, volvemos al versículo donde empezamos y donde continuaremos en el orden que hemos leído. Entonces vemos que es el propio apóstol que dice: no me envió Cristo a bautizar. Entonces hemos dejado claro, los ritos no pueden establecerse ni anteponerse ni ser una justificación a la hora de defender los principios de la verdad, o para relegar o para dejar la verdad en una actitud, en una condición, secundaria. Entonces, aquí la palabra enviar, aquí tenemos el verbo
apostelo. El sustantivo lo tenemos ya en el versículo 1, donde dice claramente Pablo llamado a ser apóstol, apostolos. Aquí tenemos el sustantivo y aquí tenemos la forma verbal. Por lo tanto, es el propio apóstol el que está diciendo la razón de mi envío, la razón de mi apostolado. No es bautizar. Ahora, Pablo aquí no está despreciando el bautismo, como hemos dicho. Eso claramente Pablo tiene, como hemos dicho en otros lugares de sus epístolas, un lugar para hablar del bautismo, pero no es para Pablo el principal de sus argumentos. Aquí Pablo lo que está expresando es que la razón de su apostolado, la razón por la cual ha sido enviado, no es el bautizar, sino el predicar el Evangelio y no usar la sabiduría de las palabras, y yo como digo, en un sentido negativo, sino en un sentido negativo para dar lugar a la importancia de la cruz de Jesucristo. Bueno, para Pablo lo importante es no dejar en vano el efecto santificador, salvífico de la cruz de Cristo. Y es aquí donde él, como digo, comienza a desarrollar el tema que ahora va a ser objeto de nuestro estudio. Aquí por primera vez aparece la palabra sabiduría en esta carta. Entonces aquí parece que está haciendo un contraste muy similar a los versículos 1 y 5 del capítulo 2. O también posiblemente tenemos algo muy similar en la primera epístola del apóstol a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el verso 5, donde dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Estamos citando la traducción de las Américas. Pero en el contexto de la primera epístola a los tesalonicenses, aquí las palabras no tienen un sentido negativo. Esa es la diferencia que tenemos en estos contextos, aunque en cierta manera forman un paralelismo en cuanto a la intención del apóstol. Sus palabras fueron acompañadas del poder. Su mensaje fue acompañado del poder en el Espíritu y en el Espíritu Santo con la plena convicción. O sea, no solamente con la propia forma apropiada de predicar, con la propia convicción en la que el propio apóstol presenta el Evangelio, sino con los efectos santificadores y salvíficos del poder manifestado por el Espíritu Santo, dejando claramente qué tipo de personas eran entre la iglesia de Tesalónica, por la razón principal por la que el apóstol predica, que es por amor. Esto es algo que tiene que ser muy claro en nuestros corazones. Nosotros predicamos por amor. Nosotros no esperamos las reacciones de nadie. Nosotros no exaltamos nuestras capacidades ministeriales porque estamos viendo que las personas están reaccionando. No, nosotros confiamos, estamos convencidos que la predicación fiel, correcta, honrada del Evangelio va a estar respaldada por el Espíritu Santo y que esa predicación honesta y bíblica va a tener unas consecuencias que el omnipotente Dios va a evidenciar y vamos a quedar bien contentos y bien satisfechos. Tristemente hoy la Iglesia muchas veces podemos ver con todo ese abanico de posibilidades hoy de predicar, ya no necesitamos estar en una iglesia física. Podemos abrir las pantallas de ordenadores y a través de diferentes mecanismos informáticos, redes sociales, podemos escuchar predicar a multitud de personas. Cientos de mensajes tenemos únicamente tecleando unas teclas. Pero tristemente también podemos comprobar la forma tan jactanciosa que hoy
presenta más la elaboración de la sabiduría, la sofía de las palabras, la sofía del logos, como digo, en el sentido peyorativo y negativo, que hacen vana la cruz de Cristo. Como siempre digo, el mensaje tiene que exaltar el propósito del mensajero, que es Jesucristo. Y cuando esto se lleva a cabo, entonces sucede lo que sucedió en Corinto, lo que sucedió en Tesalónica, que el Evangelio convierte almas, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Y es por esto que nosotros tenemos que confiar bajo una convicción absoluta, bajo una fe absoluta en el mensaje que predicamos. Por eso dice el apóstol, Cristo no me envió a predicar. No, con una sabiduría que está caracterizada por las palabras. Pero como bien estamos enseñando, ya en el verso 18 nos está hablando de otro logos, en contraste con esta sabiduría de palabras que nos hablan el 17, y es el logos de la cruz. Ese logos que es locura para los que se pierden porque piensan que la razón de nuestra existencia descansa, estriba únicamente sobre una base de sabiduría humana. Si nosotros permanecemos en este pensamiento, entonces la cruz de Jesucristo se está haciendo vana en nuestro mensaje. Es aquí donde por primera vez el término cruz y crucificado, la cruz de Cristo, tienen su primera aparición en el mensaje de Pablo. Aparece 10 veces la palabra cruz y crucificar 8. Muchas veces en textos que están en conflicto, pero lo principal es que el apóstol está tratando de decirnos que Cristo murió por nosotros. Hay una traducción muy correcta, que es para que no pierda su eficacia la cruz del Mesías. En la nueva versión internacional. También en inglés nos dice la nueva versión internacional, para que no sea vaciada de su poder, sobre la base del contexto del versículo 18. Posiblemente estemos ante una traducción más correcta que la que nosotros tenemos en castellano en nuestra Reina Valera, o más apropiada, para que no sea vaciada de su poder. Por lo tanto, que nuestra forma, nuestro modo y nuestro predicar no exalte, como estamos diciendo, las palabras y la sabiduría que únicamente hablen de nosotros. Como dice el verso 1 del capítulo 2, cuando fui a vosotros, no quise anunciar este evangelio con excelencia de palabras o de sabiduría. La versión de las Américas nos dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, sino con la eficacia, como bien nos enseña el texto que hemos leído antes en la primera de Tesalonicenses. Las palabras fueron acompañadas del poder en el Espíritu Santo y con una plena convicción, no solamente por el que predicaba, sino por aquellos que receptores de la palabra que escuchaban. Entonces vemos que nuestro logos y nuestra sabiduría tiene que ser fundada en la sabiduría de Dios, en la cruz de Cristo, la palabra de la cruz, aquella que no vacía de poder el bendito sacrificio de nuestro Salvador. El Evangelio que al presentarlo manifiesta el poder del Espíritu en una forma tan real. Pero en este caso, en esta iglesia, lo que más preocupaba y lo que más urgía al apóstol era que se había creado un conflicto entre la palabra de la cruz y la sabiduría humana de palabras. Se apreciaba más una exposición de palabras sabias, de palabras rimbombantes, de palabras que mostraban una oratoria que asombraba a los oyentes, que la locura, que la insensatez, que la propia sabiduría humana catalogaba a la obra de la cruz.
En los próximos programas seguiremos estudiando esta bendita locura, esta bendita necedad, donde realmente lo que para el hombre es necio, para Dios es lo más precioso y sabio, donde podremos ver que ese Salvador en carne pudo soportar y cargar el pecado de la humanidad, y donde fue hecho maldito por causa de los que estábamos bajo maldición. Entonces, aquí tenemos que esta palabra es locura para aquellos que se pierden, pero para los que se salvan es sabiduría de Dios. Y ahí está el gran contraste entre la sabiduría humana de palabras y la sabiduría divina del Logos de la cruz. Por eso el apóstol decía, no me envió Cristo a bautizar, aquí es la figura del Hijo, el que le envía, y es el propio Cristo el que es crucificado también. Y Cristo no le envió a bautizar. Por supuesto, el bautismo tiene su lugar correcto e importante. Es la primera de las dos ordenanzas que normalmente en los credos cristianos se presentan, que son respetados por la Iglesia cristiana de este tiempo y de todas las épocas: el bautismo y la Santa Cena, o la Cena del Señor. Sino a predicar el Evangelio, a anunciar, como digo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, para que no se vacíe de poder la cruz de Cristo. Que Dios les bendiga y les espero en nuestro próximo programa de estudio bíblico, Un mensaje para ti. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos